Bienvenidos, gracias por la paciencia. Estas cosas del directo siempre ocurren. Estamos en el stand de Mentora, ecosistema de formación para todos los farmacéuticos, y estamos viendo distintos formatos. Por ejemplo, el formato charla, que es el formato talk. Y para ello nos acompaña la doctora Sari Arponent, quien ya ha sido ponente en Mentora en otras ocasiones, como por ejemplo el acto de clausura del curso pasado. Así que bienvenida, Sari, es un placer, nos hace mucha ilusión volver a contar contigo y además de esta forma pues poder hablar un poco más sobre ti, conocerte también a nivel pues más personal que no solamente profesional. ¿Cómo te definirías tú como profesional? Es decir, médico, divulgadora, sé que esto es una palabra muy válida hoy en día, pero ¿cómo lo definirías? Es difícil porque ahora ya hago muchas cosas, ¿no? Entonces, al final quizá diría que lo que más me gusta y mejor se me da es aprender mucho sobre diferentes campos de la salud y la medicina y luego sacar una visión muy general y transmitírselo a otras personas, tanto de la población general como también profesionales de todo tipo, ¿no? Diría que quizás ahora que estamos en una era donde hay una gran especialización en todos los campos, sí, la visión generalista sigue siendo muy importante, ¿no? Incluso en la era de la inteligencia artificial. Entonces yo diría que soy quizás una persona muy generalista, tanto en conocimientos como en habilidades, como en su aplicación. Y también a lo mejor transversal, ¿no? El poder tener esta visión como más global, porque si nos centramos tanto solo en una parte, como que pierdes la visión de conjunto, ¿no? Sí, eso al final, si pensamos incluso, por ejemplo, en las oficinas de farmacia, claro, hay que pensar que van personas con diferentes tipos de necesidades. No solo está el que va a buscar un fármaco, sino también hay gente que va a lo mejor buscando dermocosmética o cosas para la salud oral. Entonces, esa transversalidad de atender a las personas desde un punto de vista muy global es algo a lo que me dedico. Pero si tuviera que decir una palabra, supongo que sería, no sé, quizás más hoy en día educadora, porque incluso en la actividad médica al paciente hay que educarlo, ¿no? Claro. Para mí tu trayectoria es totalmente apasionante, medicina interna, enfermedades infecciosas, la docencia, como tú decías. También no nos olvidemos de la parte de la divulgación en cuanto a libros, o sea, escritora. La parte de redes, que también está súper activa. Claro, si pensamos en la medicina más tradicional, la bata blanca y el día a día, ¿qué es lo que te llevó a ti a ir un paso más allá y ampliar este enfoque de la salud? ¿Cómo empezaste a no dedicarte exclusivamente a la medicina? Al final, cuando te das cuenta de que con la atención uno a uno pues puedes ayudar a algunas personas, pero que precisamente esa educación, esa formación es lo que necesitan los pacientes u otros profesionales en ámbitos pues hoy en día, como es la medicina del estilo de vida o como es la microbiómica o como es la optimización nutricional a través de la suplementación o un enfoque dietético adecuado, es cuando te das cuenta de que, bueno, en la consulta puedes llegar a ayudar a una persona cada vez, pero si realmente haces esa formación o esa divulgación de una manera adecuada, puedes llegar a mucha más gente. Y también más en una época en la que, bueno, las redes sociales, internet, todo es fantástico, pero es verdad que hace falta también una divulgación y una formación de calidad, ¿no? Y creo que ahí los profesionales sanitarios tenemos una responsabilidad importante, ¿no? Y es por eso por lo que me dirigí a eso, aparte de que es lo que más me gusta, ¿no? Que también se nota, ¿no? Que es cuando uno lo disfruta. Vale. También, no sé si alguno de los que están aquí lo saben, pero tú en alguna ocasión nos has contado que pasaste como un momento de burnout, así como de que estabas súper quemada, hablando en plata, y que te hizo incluso replantear la forma en la que ejercías la medicina y la salud, ¿no? No, tampoco quiero que tengas que profundizar mucho si no te apetece, pero ¿qué aprendiste de esa etapa y cómo te influye hoy a la hora de poder comunicar y abordar la parte más psicológica de los pacientes, que creo que también es importante porque incluso en el mostrador nos vienen muchas veces con problemas que no tienen que ver en sí con lo que nos vienen a comprar, pero necesitan hablar? Bueno, el burnout al final es Aprendí mucho sobre el burnout en sí, gracias a un psiquiatra, a Carlos Fenalmor, que le hice yo una entrevista y ahí me di cuenta de lo que me pasaba. Wow. Y ahí es donde me di cuenta también de que los profesionales que nos dedicamos a las personas, los profesionales de la ayuda, cualquier profesional sanitario sobre todo, estamos particularmente expuestos a riesgo de burnout, puede afectar al 35-40%, ¿no? Y las mujeres más aún.
porque muchas mujeres, la mayoría además tenemos la carga mental doméstica que aunque trabajemos fuera de casa también tenemos esa carga mental, ¿no? Entonces fue un aprendizaje desde el punto de vista de lo que es el burnout en sí, pero también yo ya tenía muy en cuenta los aspectos psicosociales y laborales de las personas en la atención a los pacientes, pero es verdad que quizás no tenía tanto en cuenta esos factores también contextuales, profesionales y laborales que son muy difíciles de abordar, ¿no? Entonces siempre es un aprendizaje, ¿no? Y también saber regularnos y darnos cuenta de que mucha gente trabajamos quizás, o sea, vivimos para trabajar y realmente hay que trabajar para vivir, ¿no? Ya. Que normalizamos mucho los niveles de estrés de una forma que no es. Pues mira, relacionado con el estrés, tú nos has hablado mucho también en libros, pero en conferencias, de la relación que tiene el estrés precisamente con la microbiota o la microbiota con el estrés, ya porque todo es como sistema nervioso, digestivo, ¿sabes? Todo este eje. Entonces, creo que también has ayudado a que gente que no es profesional de la salud entienda el concepto de microbiota, ¿no? Que a lo mejor hasta hace un tiempo no lo tenían tan claro. Para esas personas que todavía ven que esto es un tema simplemente digestivo, ¿cómo resumirías el impacto que tiene en la salud de las personas el cuidar y prevenir disbiosis a nivel de microbiota? Sí, al final quizás sobre todo cuando ves pacientes desde el ámbito de la microbiota y el estilo de vida, la alimentación, te das cuenta de que hay mucha gente que incluso, por ejemplo, con la alimentación o con la toma de probióticos o prebióticos se cuida mucho, pero cuando no terminan de mejorar es precisamente por el estrés, ¿no? Entonces, quizás el estrés crónico a día de hoy, y tiene que ver directamente con el estrés profesional muchas veces, es lo que puede hacer que una persona que incluso se alimenta muy bien, que esa propia alimentación puede llegar a ser un factor estresante, ¿no? Claro. Y luego también hay que darse cuenta de que una microbiota desequilibrada está detrás también de muchos problemas de salud, ¿no? Y que si tienes una microbiota desequilibrada, además, la mala tolerancia al estrés también puede ser una señal de que no tienes la microbiota bien, ¿no? Y todo está unido. Entonces hay que darse cuenta de que una persona, independientemente de lo que le pase, en este caso, si va, por ejemplo, a la oficina de farmacia en busca de un fármaco o un antibiótico, oye, pues es una oportunidad magnífica de incluso llegar ahí y preguntarle, ¿qué tal vas al baño, por ejemplo? O te sangran las encías y hacer incluso ese enfoque de ayuda en la microbiota, porque puede ser que un tratamiento cualquiera que se le ponga, por ejemplo, no va a tener el efecto deseado si la microbiota tampoco está bien, ¿no? ¿Y por qué decimos que es como un segundo cerebro, incluso el intestino? Bueno, al final el intestino ya hay 500 millones de neuronas en el sistema nervioso entérico. Pero más allá de eso, la propia microbiota obviamente participa en configurar y en modular la función del cerebro, no tanto por la fabricación de neurotransmisores, que mucha gente se queda con el dato de que el 90% de la serotonina viene del intestino y de la microbiota, que es verdad, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero sí por la modulación del nervio vago, que ahora está muy de moda, esa autopista de dos direcciones. Ahora en Instagram todo el mundo está estimulando el nervio vago. Sí, estimula el vago. Dúchate con agua fría. Bueno, hay que modular el nervio vago más que estimular, porque claro, tampoco podemos estar vagales todo el día, hay que tener un equilibrio entre el simpático y el parasimpático, ¿no? Vale. Pero también, aparte de nervio vago, tenemos toda la influencia del sistema inmunitario, sobre todo por la neuroinflamación. Si hay una inflamación crónica a bajo grado que viene del intestino, eso va a impactar generando una neuroinflamación, que es luego el origen de los trastornos del estado de ánimo o lo de la neurodegeneración, ¿no? La neurodegeneración que equivale a demencia y diversas enfermedades cerebrales, problemas neurológicos o neuropsiquiátricos. Y luego también, pues por supuesto, también hay que pensar que todo lo que pasa en el cerebro también influye en la microbiota, ¿no? Y luego el butirato y otros ácidos grasos de cadena corta u otros metabolitos fabricados por la microbiota que sí que llegan al cerebro, que también van a influir, ¿no? ¿Del butirato también se está hablando mucho últimamente? Sí, el butirato se habla mucho porque es un metabolito muy importante dentro de los ácidos grasos de cadena corta, que fabrica la microbiota intestinal, pero también como está disponible como suplemento, pues es otra de las cuestiones que hacen que se considere como una molécula muy interesante. Lo que pasa es que, claro, no es tan específico, no es que digas, con el butirato voy a conseguir que pase X cosa.
porque va a actuar a lo largo de en todo el organismo, ¿no? Había escuchado que tenía mucho que ver también con la permeabilidad intestinal. Sí, bueno, al final el butirato es uno de los alimentos de los colonocitos, ¿verdad? De las células intestinales del colon, intestino. Entonces, es verdad que ahí el butirato es muy importante porque si las células no tienen suficiente alimento también se van a dañarse, van a sufrir más, va a sufrir más esa mucosa intestinal, ¿verdad? Y esa barrera. Es verdad que la permeabilidad intestinal excesiva tiene otras muchas causas, ¿verdad? Que podemos abordar también mucho desde la suplementación, ¿no? Claro, perfecto. Y a nivel de cuando te encuentras en consulta o así, los desequilibrios más habituales a nivel de microbiota, o sea, ¿los has podido como llegar a clasificar o son tan variados que...? Bueno, son muy variados, digamos que, pero dicho esto, podemos hacer clasificación. Para mí una cuestión muy importante es la disbiosis oral. La oral, ¿eh? La oral, porque es donde empieza el tubo digestivo cuando de microbioma hablamos, y la enfermedad periodontal en España y la gingivitis son súper frecuentes. Y esto lo vemos muchísimo en la farmacia, ¿eh? Muchísimo. Y entonces la gente, ¿qué pasa? Que normalmente lo que van a buscar es el colutorio. Que no digo o la que pasta de dientes. O la pasta de dientes, pero por ejemplo los probióticos pueden ser muy interesantes. Probióticos ¿no? orales, esto también. Los probióticos orales, y habitualmente la gente no te lo va a pedir. No. Pero tú se lo puedes ofrecer cuando vienen a buscar el colutorio, le dices, oye, aparte del colutorio quizás te vendría bien un probiótico oral. Claro. Porque luego la otra disbiosis muy frecuente, que es verdad que por parte de las sociedades científicas ya se considera una enfermedad infecciosa, el Helicobacter pylori en el estómago, que afecta a más de la mitad de la población, pero realmente, conceptualmente yo lo veo más como una disbiosis. Y luego está el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, que esto lo tienen también muchos pacientes y sería otro tipo de disbiosis. Es verdad que recientemente ya se dice, no hay que hablar de disbiosis porque... Conceptualmente es un lío, pero yo creo que conceptualmente nos permite dar a entender que hay un microbioma desequilibrado. Y luego está la disbiosis en sí del colon, ¿verdad? Que ya sería, pues bueno, normalmente es que bajan las bacterias, entre comillas, buenas, pues bifidobacterias, Bactermansia, Fecalibacterium, aumentan las malas, que suelen ser enterobacterias, gram negativas, patógenas, Klebsiella, Escherichia coli, patogénicas. Y luego no olvidemos la cándida. La cándida en la boca, la cándida urogenital, que por supuesto la disbiosis urogenital femenina en la oficina de farmacia, entre las cistitis, la cándida, la vaginosis, bueno, pues es otra disbiosis bastante importante. Y luego las cutáneas. ¿Y las cutáneas cómo las detectas? Porque la barrera... Bueno, al final las cutáneas también es, creo que en la oficina de farmacia, estoy segura de que un montón, o sea, se ve mucho la rosácea, que es claro, entre la dermatitis atópica, acné, la rosácea, eczemas, cualesquiera que se suele mandar corticoides. Si hay un problema en la piel, sabemos que hay un desequilibrio, no solo en la microbiota de la piel, sino también en la intestinal. Entonces, se cierra el círculo, ¿no? Si alguien va a la farmacia tiene disbiosis. Piel, sí. Todo. Tal cual. Después también en tus libros hablas mucho de ejercicios para rejuvenecer. ¿Qué hábitos así más concretos podríamos recomendar? No solo a los pacientes, sino quizás a los que estamos aquí, ¿no? ¿Por dónde empezarías? Bueno, a ver, siempre se comenta el tema de la alimentación y el ejercicio físico, eso es básico, obviamente. Ya lo damos por supuesto. Lo damos como por amortizado, por supuesto, pero más allá de eso, ritmos circadianos, ojo. Mi próximo objetivo. Mucha gente sacrifica sueño, ¿verdad? Por hacer cosas por la noche. Tema de contacto con la naturaleza, muy importante. Y luego, es verdad que mencionaría de nuevo el tema de la higiene oral. Vale. El tema de la salud oral, que pienso que la oficina de farmacia es un sitio interesante para mencionárselo a la persona, ¿no? Sí. Y además, o sea, nos especializamos bastante. Sí, claro. Sin duda. Sí, es verdad, hay como la moda de que el colutorio es malo. Que si a hay ver, hipertensión, que si tal, entiendo que si no tienen alcohol tampoco el colutorio
comercial convencional, pautado por el dentista, por el odontólogo, una clorhexidina cuando hay una enfermedad periodontal, por ejemplo, de acuerdo, pero es verdad que los colutorios de según qué tipos pueden ser relativamente dañinos para la microbiota, entonces ya se están desarrollando otro tipo de colutorios que puedan ser más, o incluso pastas dentales que pueden ser más respetuosos con la microbiota. Lo que pasa es que son productos son más caros normalmente, pero hay desarrollos muy interesantes en este sentido. Entonces hay que distinguir muy bien a la persona que ya tiene una patología establecida, ya sea caries, gingivitis o enfermedad periodontal, y luego están todos los productos que pueden ser más respetuosos, algunos que ya incorporan también, por ejemplo, el ácido hialurónico, porque hay que pensar ya en la boca como un todo, hay que pensar más en aparato masticatorio, incluso más que solo en el diente como tal o como un biofilm que va a ser perjudicial. Creo que en los próximos años veremos muchos productos que nos van a impactar de manera positiva en la microbiota oral, ¿no? Entonces no se trata de matarlo todo, claro, sino de buscar el equilibrio. Supongo que también serán las concentraciones, a lo mejor los principios activos, para que no sean tan que lo arrasen con todo, sino un poquito más selectivos, ¿no? Quizás. Sí. Después también te quería preguntar, a nivel de que la medicina sea más preventiva, yo creo que estamos de acuerdo que la farmacia también puede tener un papel. No sé si a nivel de lo que decíamos antes, ¿no? En el estilo de vida y demás, ¿crees que hay algo que además de la salud oral, como decíamos ahora, podamos hacer más hincapié desde la farmacia que no le estemos prestando suficientemente atención? Bien, es verdad que... ¿Nos puedes dar caña? Sí, bueno, a ver, es un lugar complicado porque si, por ejemplo, hay mucha demanda de clientela en un momento determinado, sí, el tiempo es corto a veces. Puede ser un tiempo muy corto, pero si hay la posibilidad, por ejemplo, de tener un rincón un poco más, ¿cómo decirlo?, íntimo, porque claro, a lo mejor la persona justo, si tiene al de atrás muy cerca, pues quizá no puede, pero si tienes un sitio donde, oye, puedes dar ese consejo un poco más personalizado, pues lo típico, para la mujer que va con la cistitis, y no solo se lleve el antibiótico, sino que le puedas decir, oye, llévate también un probiótico. O la persona que se lleva al colutorio porque se la manda al dentista, oye, quizás te puedes llevar el probiótico. Claro. O incluso una cosa tan simple como mirarle los ojos, como ya quizás ya sepas el nombre si lleva una prescripción, llamarlo por su nombre porque eso a la gente le encanta y decirle simplemente ¿cómo estás hoy? O ¿cómo duermes? O interesante de verdad, sobre todo porque además pienso que probablemente haya mucha recurrencia de clientela. Desconozco las cifras que tenéis, pero en una recurrencia de clientela, claro. Si estableces esa relación de confianza, que pueda venir y que incluso a lo mejor ve más a la persona de farmacia que a su médico. Oye, ¿qué tal duermes? Pues duermo mal. Pues en vez de estar abocado a tomar un fármaco que sabemos que a largo plazo o a medio incluso plazo no nos interesa, oye, pues quizás esta formulación de fitoterapia con este probiótico te puede ir bien o tomarte este magnesio te puede ayudar. Bueno, pues ser como ese profesional de referencia que a lo mejor es el profesional de la salud que más a mano va a tener. Porque el médico, hay listas de espera, incluso el médico de atención primaria, de semanas. Entonces, que podamos ser ese profesional de referencia en la oficina de farmacia y de confianza incluso al cliente recurrente, al cliente puntual es más difícil, ¿verdad? Sí, pero también es verdad que a veces es más accesible, entonces es verdad que puedes tener un primer contacto con alguien y luego pues ahí está... Más accesible y gratuito. Claro, por eso digo que no, en algunas farmacias no tienes ni que hacer cola, o sea, entras y ya tienes un profesional sanitario que te puede responder dudas, ¿no? Y a partir de aquí está el papelón que tenemos de, bueno, pues ahora derivas, ahora aquí, ahora te puedo dar yo el consejo, que también no es tarea fácil el mostrador. Por ejemplo, en el Slow Medicine Institute, que tú también trabajas y colaboras, me gusta mucho porque abordáis también temas que vienen muchas veces también a la farmacia de manera indirecta, que es la soledad. Porque claro, nosotros también atendemos a mucho paciente mayor que también viene pues a lo mejor una vez al día a la farmacia, sinceramente, pues porque le está dando el paseo y te viene también a saludarnos y es como a veces un tema un poco tabú, ¿no? Estos temas que impactan más en la parte emocional, pero como pueden ser pues esto, ¿no? También personas que pasan por situaciones complicadas que puedan incluso tener algún aspecto pues más traumático, todo lo que tiene que ver con la salud mental como la podemos entender, ¿no?
No sé, has dicho antes que una forma de empezar puede ser un ¿cómo estás? Mirar a los ojos, preguntar qué tal, pero ¿hay algo más que además de todo el sistema sanitario pues creas que podemos hacer? Bueno, es un tema no es fácil, es no es complicado, fácil. pero fíjate que simplemente el hecho de tener una interacción breve pero significativa, una buena vida en el estudio de Harvard, que es un gran estudio de más de 80 años, identifican que las relaciones sociales son las que realmente son las que nos van a dar una buena vida. Y es verdad que una interacción breve, que te llamen por tu nombre, que te miren por los ojos y con una sinceridad en la interacción, de dar un ánimo, de preguntar de verdad cómo está esa persona, ya puede influir en esa sensación de soledad a disminuirla. Si a mayores tienes un espacio en la farmacia que puedas hacer de vez en cuando una mini charlita de 10 minutos, de 15 minutos para, pues no sé, esas personas quizás ancianas más solitarias que vayan a buscar su fármaco, pues como si es explicarles cómo montar un pastillero. Pues es que a lo mejor para ellos ya puede ser que después se conozcan entre ellos y se vayan a tomar un café, y tú tampoco les vas a solucionar la vida. Pero por comentar posibilidades que se pueden llegar a hacer con 5 sillas, oye, te voy a hacer un taller, ¿cómo se monta un pastillero? ¿Por qué no? Sí, no, y además, y si no también, incluso explicarles que les podemos montar nosotros en la farmacia, pues, ese con tipo los de SPDs cosas, sí, ¿no? y demás, está claro. Pues nos quedamos con todas estas ideas. Me gustaría, para ir cerrando esta entrevista, que sé que vamos todos como mal de tiempo y demás, qué pena, también, hasta un encuentro como Infarma, que todo es como acelerado muchas veces. Bueno, simplemente, ¿qué crees que la farmacia se debe seguir formando de manera continua, ¿no? O sea, al final, ¿en qué competencias crees que son las más clave para poder avanzar? A lo mejor, yo pensaba escuchándote, ¿no tendríamos que estudiar algo de psicología o de gestión emocional? Porque no aprendemos nada en la carrera de estos temas, por ejemplo, ¿eh? Bueno, al final, yo que soy usuaria de farmacia, al final, lo que me encuentro habitualmente es una amabilidad maravillosa. Ay, gracias. Entonces, y una muy buena atención. Entonces, la verdad es que quizás no haga falta tanto esa formación, tanto en psicología y en venta y demás, porque si eres buena persona y ya trata bien a la gente, ya tienes mucho. Ya lo tienes hecho esa parte. Y entonces es verdad que como avanza, hombre, que uno puede hacerse un cursito de volverse a Dale Carnegie, el libro clásico, ¿no? De cómo influenciar a las personas, pero es verdad que ya en lo más científico, entre lo que salen probióticos, prebióticos, en suplementación nutricional, fitoterapia, micoterapia, dermocosmética, continuamente salen nuevos desarrollos. Me parece que ahí es donde, porque piensa que mucha gente compra por internet, pero compra como un poco al tuntún. Pero en la oficina de farmacia es donde verdaderamente podéis dar un consejo y atender a una cuestión que nadie más suele atender, que son las interacciones. Ahí está. Por ejemplo, y para mí ahí el farmacéutico es el que está muy capacitado para atender esas cuestiones. Y esta a mí me preocupa particularmente porque como yo me he dedicado, decías, a infecciosas y a VIH, a mí las interacciones me traían de cabeza, ¿no? Entonces creo que verdaderamente en una época en la que parece que lo online y la inteligencia artificial lo hace todo, el consejo personalizado para la persona sigue teniendo un papel importante, ¿no? Entonces hay que potenciar lo bueno, que es lo humano, ¿no? Porque al final a veces la farmacia es como, ay, no, que hay que creérselo y que lo hacen muy bien. Sin duda. Pues muchísimas gracias, Ari. Muchas gracias. Como siempre. Un aplauso para ella, por favor. Gracias.